En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy miércoles 1 de febrero de 2023 contemplamos el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo del 1 al 6, que nos dice que en aquel tiempo fue Jesús a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Quién no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y estaba extrañado por la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, hoy nuestro Señor Jesucristo se siente dolido por esa falta de fe y sobre todo la falta de fe de sus paisanos. Y reconoce por eso esta frase que es muy lapidaria dentro del Evangelio y también de nuestra iglesia, cuando dice que no desprecian a un profeta más que en su tierra. Y añade también que pocos milagros pudo hacer más allí entre los suyos por su falta de fe, por su incredulidad, hermanos. Con esto tenemos que reconocer en Jesús quizás o, o entender que reconocer en Jesús al Mesías no es fácil. Sí, hermanos, no es fácil. Solamente quien cree, solamente quien lo reconoce, acepta sus palabras y admira sus obras, es aquel que va a entender que Jesús es el Mesías. Y muchos miran sin ver y oyen sin escuchar, hermanos, eso está claro. Muchas veces escuchamos solamente, pero no profundizamos. Vemos las cosas que hace Dios en nuestra vida, pero sin embargo no las aceptamos. Todos sabemos que hoy, como en tiempos de Jesús, hay muchos que no aceptan a Cristo y lo rechazan o no lo conocen y se pasan de largo. Es por eso que nuestro Señor en el Evangelio dice que sigue desconcertado. Su palabra quizás escandaliza, su mensaje engendra oposición y su vida y obras crean de alguna u otra manera muchos conflictos. Otros obviamente lo reconocen, lo aceptan y su vida de estas personas que lo reconocen y aceptan adquieren un nuevo sentido. Lo reconocen con los ojos de la fe y no juzgan por las apariencias externas. No juzgan por decir: oye, este es el hijo del carpintero. Amén. Muchas veces nosotros también actuamos así. Muchas veces nos reconocemos por los ojos de la fe y nos dedicamos a juzgar cuando alguien nos habla lo maravilloso que hizo en su vida, o cuando alguien empieza a predicar y decimos que este no era un alcohólico, este no era un drogadito, este no era un mujeriego, este no era tal por cual, este no es de la familia tal. Muchas veces nos pintamos de grandes familias, de grandes abolengos, cuando en realidad solamente juzgamos por las apariencias y no reconocemos nada, no reconocemos ni a Cristo. Por eso es que Cristo vive desconcertado, porque Él mismo le hicieron estos hermanos, a Él mismo le pusieron una oposición tremenda y buscando pretextos siempre para minimizarlo y no reconocerlo como tal. Por eso, hermanos, reconozcamos que la fe es un don precioso de Dios, que hay que pedir en oración con insistencia y sobre todo con una gran confianza. Cuando te dueles porque un hijo tuyo, tus padres o tus hermanos hablan con desprecio de las cosas de Dios, censura tu piedad, tu búsqueda de la Eucaristía, tu oración simple quizás de un santo rosario del cada día. No te fastidies cuando te empiecen a censurar de esto. No te fastidies cuando te digan: oye, cucufato, ¿qué tanto rezas? Y muchas veces nos vamos a sentir dolidos cuando un hijo
o un cuñado, un primo, o alguien te habla de las cosas del mundo y dice y va contra los preceptos de Dios y censuran tu piedad, tu búsqueda, tu misericordia, censuran tus actos que haces cada día. No te fastidies, hermano o hermana. Quizás tu hijo o tu pariente no tiene el don de la fe que tú has tenido. Y ponte a orar por ese hijo, por ese pariente, para que algún día, y sobre todo a partir de las circunstancias que muchas veces son adversas, encuentre a Dios. Descubra la fe como la gran iluminación. Descubra la fe como esa salvación en la vida profunda de esta persona. Amén. Pero también reconozcamos que la fe, hermanos, se fortalece solo en las pruebas de la vida. Es que es muy difícil decir, yo creo, o es muy fácil decir quizás por ahí, yo creo en Dios, yo confío a Dios en mi vida, yo sé que poniéndole en mi vida todo me va a ir bien, cuando muchas veces vemos que nuestro carro de la vida camina sobre ruedas en una autopista bonita, plana, perfecta y derechita. Todo va bonito cuando me voy mar adentro con mi barca y todo es paz, tranquilidad. Qué fácil es decir, yo creo en Dios. Pero es más difícil decir, yo creo en Dios cuando vivo las pruebas supremas, cuando vivo cada tribulación, cuando cada día paso quizás tantas situaciones de lucha en mi interior o de problemas que tengo en el día a día, cuando veo que ese carro ya no camina quizás por esa gran autopista o se pinchó producto de una situación, de un bache, de huecos que pasan por mi vida, o cuando dentro del mar adentro, cuando estoy con mi barca, vienen las tempestades. Qué difícil es ahí decir, yo creo en Dios. Entonces, hermano, hermana, no reniegues de las pruebas, que de alguna manera ellas nos van a desarrollar y van a desarrollar en nosotros paciencia y sobre todo una fe purificada, hermanos, así como el fuego purifica el oro de cualquier basura o escoria, así también purifica nuestra alma. Amén. Entonces, hay que tener en cuenta que la fe necesita ser alimentada, como cualquier realidad viva, hermanos, así como el cuerpo. Tu organismo y el mío necesitamos ser alimentados, necesitamos ser nutridos, necesitamos ser ejercitados. Cuando uno está enfermo, tenemos que cumplir todo lo que el médico nos dice para ser sanados, pues de la misma manera tenemos que alimentar nuestra fe. Así también la fe necesita ser alimentada en el tiempo desde la oración personal, desde el trato íntimo con Jesús, desde la meditación pausada de la palabra del Señor que nos da en la Sagrada Escritura, desde la celebración frecuente de la Eucaristía vivida con amor, desde la vida fraterna sumida en tu familia, inclusive con los más cercanos, desde el servicio, hermanos, desde la solidaridad, desde la entrega de sí mismo a los demás, especialmente a los que sufren, a los desempleados, a los enfermos, a los ancianos, a los solitarios, a los inmigrantes. Amén. Hoy, hermano, hermana, descubre que tu fe necesita ser alimentado desde estas 5 dimensiones: la oración, la palabra de Dios, la Eucaristía, la vida fraterna y el servicio a los que necesitan. Por eso es que Jesús nos enseña en este pasaje lo difícil que puede ser nuestro trabajo de evangelización entre todos nosotros, en nuestra casa, en nuestro centro de trabajo, inclusive en nuestros barrios. Cuánta gente, hermanos, cuánta gente se admira quizás de nuestro cambio de vida, de nuestra alegría, de una manera diferente de ser y de pensar, y sin embargo permanecen en su falta de fe. Muchas veces quizás han visto tu manera de conversión, cómo es de ahora en adelante, pero sin embargo, por su falta de fe, no llegan a esa conversión. Y esto lejos de desanimarnos, debe de alentarnos a seguir más, hermanos, pues será finalmente el Espíritu Santo quien hará la obra en cada uno de nosotros. Y a pesar de la incredulidad de la gente, pues Jesús también continuaba con su misión. Amén. Y esa misión era de enseñar el camino del reino, la buena nueva. Si te sientes desanimado
porque tu trabajo apostólico en tu casa o con los tuyos quizás no ha tenido el resultado que esperabas o pensaste decir hoy día voy a convertir a tantos y sigues en ese camino y te das cuenta que no es lo que tú estás sintiendo o lo que tú proyectaste o lo que tú planificaste, pues no te desanimes. La obra no es tuya, sino del Espíritu, hermanos. Tarde o temprano verán en tu estilo de vida una invitación a vivir en el reino. La palabra de Dios dice bien claro, cree tú y creerá tu casa. Amén. Entonces, no nos desanimemos. Busquemos, busquemos, no reneguemos, busquemos con paciencia cómo esa fe puede ir purificando cada día en nosotros. Busquemos siempre, siempre lo verdadero, lo maravilloso, lo que verdaderamente nos da vida. Y digamos, yo creo en Dios con fe, pero para decir yo creo en Dios tenemos que tener en cuenta siempre nuestra oración, nuestra palabra, nuestra Eucaristía, la vida fraterna y el servicio para que los necesitan. Amén. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.